Si estás pensando en divorciarte, o bien si ya estás en el proceso y tienes hijos e hijas, entonces tienes que ver este programa. ¿Sabías que, por encima de los adultos y sus necesidades, la prioridad en un divorcio es proteger los derechos de las niñas y los niños? ¿Estabas enterado de que en algunos casos donde el padre o la madre se desentienden de sus hijas o hijos, se puede pedir el pago de la pensión alimenticia a los abuelos o tíos? Pues de todo esto y más vamos a hablar el día de hoy en Diálogos en Confianza, porque nuestro tema es divorcio, custodia y pensión alimenticia. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Como ya viste, vamos a hablar de este tema del divorcio, la custodia y la pensión alimenticia. Es un tema que ya hemos tocado antes en otros programas de diálogos, pero siempre es actual, porque, bueno, ustedes nos preguntan mucho cuáles los pasos a seguir, a quién le toca la pensión, quién la puede solicitar, quién no, por ejemplo, la custodia, cuáles son las diferencias entre la custodia y entre la patria potestad. Todo esto nos van a responder y muchas dudas más que ustedes nos han ido mandando en el transcurso de esta semana y en otros programas sobre este tema que es muy importante. El punto, creo que medular de todo esto es poder poner a nuestros hijos, los que sí tienen familia, a un lado para que no sean como, pues bueno, lo que esté en medio de esta discusión y de este pleito y sean los menos afectados, o sea, estén afectados lo menos posible. Así es que, bueno, pues cualquier duda que tengas, por favor, ya estamos listísimos para poder recibir todas tus llamadas, tus comentarios, si nos quieres platicar tú cómo lo has vivido, si tienes alguna duda y aprovechar a los especialistas que están aquí. Así es que bienvenido al programa del día de hoy. Miss Sandy, buenos días, ¿cómo estás? Hola, Cris, muy bien, ya leyendo sus saludos aquí en Facebook Live. Recuerda que tenemos la transmisión en vivo para usted. También puede consultar todos nuestros programas en YouTube, nos puede mandar un tweet, nos puede llamar vía telefónica, así que no se pierda la posibilidad de estar en contacto con nosotros y sobre todo con nuestros invitados especialistas del día de hoy para que le respondan todas sus dudas. Saludos aquí a Betsy Gómez, Marianita Ponce, Sergio Ortega, Mayra Luna, Cristina Espinosa y todos los que se van sumando a esta transmisión del día de hoy. Desde todos los lugares nos puede usted ver siempre y cuando tenga internet. Ahí podemos estar cerca de ustedes. Por supuesto que sí. Bueno, le doy los buenos días al público. Muchísimas gracias por estar aquí, por tomarse la mañana y acompañarnos. Y en un ratito más estaré con algunas de ustedes que quieren platicarnos cómo están viviendo esta situación o tienen algunas dudas al respecto. Bienvenidos. Y por supuesto le quiero dar los buenos días también a nuestras queridas compañeras, las intérpretes de lengua de señas mexicana, Estiel Caneda y Ilia Vadillo. Chicas, qué gusto tenerlas por aquí, siempre acompañándonos. Y bueno, te invito a que me acompañes a ver el siguiente material, que es divorcio y custodia y pensión alimenticia. Es información importante para ti. Acompaña. Hay abogados que dicen que en el divorcio vale más llegar a un mal acuerdo que a un buen pleito. Y es que a veces el divorcio se convierte en una verdadera lucha de poder donde ambos miembros de la pareja usan todo lo que esté a su alcance para lastimarse. En algunos casos, los hijos y las hijas se convierten en el arma perfecta para derrotar, manipular y doblegar al otro. Pero, ¿sabías que en casos de divorcio donde hay hijos e hijas, el centro de atención debe ser el interés superior del niño? Esto quiere decir que, independientemente de lo que los adultos busquen obtener para ellos, en primer lugar está asegurar la protección de las niñas y los niños. El pago de pensión de alimentos, la designación de la guarda y custodia, el régimen de visitas, el derecho de las niñas y niños a ver a sus abuelos, en fin, todas aquellas resoluciones que se tomen en el proceso del divorcio y que involucren a niñas y niños deben procurar su bienestar y respeto a sus derechos. El divorcio no es solo un proceso legal, sino que involucra todo un abanico de emociones. Bueno, pues interesante, ¿no? Y de todo esto, como ya te dije, vamos a platicar el día de hoy. Y para platicar de esto, para comentar este tema, tenemos a la maestra Lisette del Carmen Hernández Navarro. Ella es directora ejecutiva de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF de la Ciudad de México, que
Bienvenida, qué gusto tenerte por aquí. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias Buenos a días ti. a todas. Un poquito más adelante vamos a tener también a la maestra María del Rocío Martínez Urbina. Cuando esté aquí ya la presentaremos. Está también con nosotros a Martín García Beltrán. Él es abogado y mediador privado certificado, director y fundador de Buen Divorcio SC, una acertada decisión. Martín, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Gracias por la invitación y encantado de poder compartir con ustedes un poquito de este tema tan interesante. Sí, bienvenido. Mira, qué gusto justo tenerte aquí. lo saluda Brenda Constante, nos pone un mensaje en Facebook. Ah, Dice, gracias. mi abogado Martín, en la institución Buen Divorcio hacen el proceso más ligero y saluda a todos. Sí, importante. Gracias, qué amable. Esto de ser mediador, y ahorita nos comentarás qué es lo que quiere decir y que es una nueva forma de acercarse a todos estos tipos de problemas de una manera más sana, como dice la Exactamente, persona más que lo está amable. diciendo, más amable. Bienvenido, Martín. Gracias. Y bueno, también tenemos a Alejandro Jiménez Gutiérrez, él es abogado litigante. Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Cristina. Gracias por la invitación. Al contrario, bienvenido. Gracias. Oye, qué gusto tenerlos a todos ustedes ahí. Y bueno, ¿qué es esto? A mí me gustaría empezar preguntándoles, ¿qué es esto que significa el interés superior del niño y todas las decisiones que se toman alrededor de esa frase? Es una frase que se acuñó, que quisiera que ustedes me explicaran en qué momento y cuándo, para que las personas que nos están viendo lo entiendan, porque últimamente es una frase que oímos en todos lados. El bien superior, el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Inclusive. Entonces, bueno, ¿qué es lo que significa, qué cubre esta frase y por qué es tan importante? Si me permiten. Sabemos, como bien dices, ¿no? Se ha escuchado mucho y ha ido como modificándose. Se reduce fácilmente y de la manera más simple. ¿Qué es lo que más conviene a una niña o un niño? ¿Qué es lo que es mejor para ella, para él? Y en este sentido, muchas veces los niños piden cosas de las que tal vez no sean capaces de comprender su alcance. Sin embargo, como adultos, nosotros tenemos que estar obligados a escuchar exactamente qué es lo que ellos necesitan, cuál es su entorno, en dónde estaban, cómo están, para poder determinar qué es lo mejor en torno a su interés superior. Así de fácil. O sea, digamos que las decisiones que ustedes toman están basadas en ese precepto, o sea, ustedes piensan siempre en eso y entonces en eso toman las decisiones legales. Totalmente. Mira, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en diciembre del 2015, te enumera claramente cuáles son los principios rectores en cuanto a los derechos, que actualmente son alrededor de 34 derechos que versan sobre niñas y niños. Desde la alimentación, la salud, la educación, los más básicos, hasta el acceso al Internet y todas estas cuestiones. Y obviamente nuestra función es velar y garantizar que todos estos derechos se cumplan. Y para garantizar este interés superior necesitamos saber y ser muy asertivos en la escucha, qué es lo que el niño quiere, en dónde está y qué necesita para poder determinar y garantizar plenamente estos derechos. Qué difícil, ¿no? Porque seguramente algunas de las decisiones no estarán de acuerdo, pero si ustedes están tomándola desde ahí, pues será tal vez una buena decisión. ¿Me permites Adelante, hacer Martín, una pequeña precisión? El interés superior del niño es un principio rector de la conducta procesal, principalmente debiera ser de los progenitores, pero secundariamente y no menos primordialmente de los juzgadores. Voy a poner un ejemplo porque en ocasiones el público dice, los abogados, como siempre, hablan en sus términos. Y sí es cierto, ¿eh, Claro, Martín? un ejemplo muy sencillo. Ambos padres pretenden la guarda y custodia del niño. Guarda y custodia es, también en términos muy sencillos, es tener materialmente al menor y brindarle los cuidados de educación, higiene, etcétera, ¿no? O sea, que la mayoría del tiempo esté contigo. Esté con uno de ellos. Con uno de ellos. Claro. Ajá. Ante la disputa, ante la diferencia de opiniones, quién va a tener la guardia y custodia, es un juez el que tiene que decidir, un juez de lo familiar. También aquí la compañera nos aclarará, nadie puede determinar la guardia y custodia excepto un juez de lo familiar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a quién se la va a dar el juez? Uno de los derechos del menor es ser escuchado. El juez pide que le traigan al niño y lo escucha. No se asuste, no es de que lo interrogan, no es de que lo van a poner en el estrado. Son personas muy especializadas en materia familiar
Entonces el juez lo escucha asistido por un representante del DIF, por un representante del Ministerio Público y de un secretario de acuerdos, y entonces platican con el menor. ¿De qué edad? Porque seguro nos van a preguntar eso. O sea, los niños no importa la edad. Fíjate que es bien interesante. Hace como 3 años yo platicaba con la directora del Centro de Convivencia del Tribunal y ella me aclaró así contundentemente: citen a los niños, no importa la edad que tengan. Porque fíjate, yo pensé que si el niño no hablaba, ¿para qué lo citaban? Y entonces ponen al niño en los brazos de la mamá, en los brazos del papá, y ven cómo reacciona el niño o la niña. Ok, entonces no importa Pero la edad. vamos a decir que estamos Pero hablando esto- de ser escuchado, es un niño que habla. Pero, por ejemplo, esto es en caso de que los papás no se ponen de acuerdo, Claro, siempre. porque, digo, yo he sabido de muchos casos de divorcios en donde estos niños no tienen que llegar hasta el juzgado porque tal vez se quedó la custodia compartida entre ellos. Es ya que quedaron fíjate en cómo acuerdo. toma sentido lo que dije. Interés superior del niño. En primer lugar, los papás. Si entre ellos dicen, me pongo de acuerdo en beneficio de mi hijo, te concedo la guardia y custodia. Vamos a hacer el convenio. Perfecto. En interés superior del menor. No nos ponemos de acuerdo. Tiene que venir un tercero como autoridad, que es el juez, y determinar. Y para determinar, tiene que utilizar el ejercicio del derecho del niño a ser escuchado. Entonces el niño es escuchado y puede decir el niño, yo me quiero quedar con mi papá. Por ejemplo, es un ejemplo. Yo me quiero quedar con mi papá. Pero el juez, analizando todas las circunstancias particulares del caso, puede determinar lo contrario, que se quede con la mamá. O igual con el papá, pero siempre preponderantemente valorando el interés superior del menor. Ahora, lo que me parece importante puntualizar aquí para todas las personas que nos están viendo es que esa es una de las partes que se va a tomar en cuenta. Se va a escuchar a los niños y a las niñas y a los adolescentes, se va a escuchar su voz, pero aparte hay que reunir muchas otras pruebas. Claro. O sea, no solamente la voz de ellos es la única que se va a escuchar. Ok, perfecto. Y antes de que nos vayamos al siguiente material, me gustaría nada más que nos aclaran, ya nos dijiste que eso es la guardia y custodia. Y nos están siempre preguntando, Guarda. ¿cuál es guarda y custodia? ¿Y qué es la patria potestad? Porque las personas siempre se contradicen con esa. Si quieres, por favor, decirnos, ¿qué es la patria potestad? Claro, es la facultad que se tiene o la obligación y el derecho, además de los padres, de dirigir la vida de los hijos para un sano desarrollo psicoemocional. Tomar las decisiones en educación, en moral, en ética, reglas de comportamiento, en los usos y costumbres familiares. Y se trata de formar a un ciudadano en las mejores condiciones de escuela, de educación, de trabajo y de socializar para poder tener un buen resultado en la sociedad. Eso es la guardia y custodia. Si se me permite hacer un apuntamiento. ¿La guardia y custodia o la patria potestad? La patria potestad. Ok, nada más. La guardia y custodia es entre los dos pueden decidir que solo uno la tiene, que es donde duerme el niño o que la comparten y a veces va a casa de uno y a veces va a casa de otro. La patria potestad la tienen siempre los dos. Así es. ¿Sí? Hasta el momento en el que se pierde, que lo hablaremos más adelante. Que ¿no? siempre se confunde, hasta yo ahorita en los términos estaba yo queriendo hablar de más, pero ese es en términos generales el concepto de la patria potestad. La facultad y el derecho que tienen los padres para decidir la vida que van a llevar los hijos en cuanto a un entorno psicosocial A ver, y emocional. si lo bajamos un poquito a ejemplos más tangibles, o sea, por ejemplo, si tomamos la decisión de salir de viaje, entonces los dos tienen que estar de acuerdo aunque estén separados. Yo decido que mi hijo sea católico porque yo soy católico y tú eres católica, estamos de acuerdo, lo vamos a educar en la fe católica. Yo soy profesionista, tú eres profesionista y una regla para la casa es que los hijos no van a abandonar la escuela. Se le visita a los padres, se les inculcan los principios de la familia y ciertas circunstancias de educación y sano desarrollo mental para crear a un buen ser humano. Ok, a ver, nos vamos a ir a ver el siguiente material. Esta persona que vamos a ver lleva 3 juicios y ahorita regresamos. Acompáñame.
Actualmente estoy divorciada, llevo 3 juicios en realidad. Primero inicié los de pensión alimenticia y ya después lo del divorcio. Se me ha dificultado porque para empezar me dieron la custodia a mí por default. Yo no tengo casa y el papá de mis hijos sí tiene. Además no trabajo porque pues obviamente o cuido a mis hijos o trabajo, ¿verdad? El papá de mis hijos no hace las convivencias con ellos como nos lo estableció el juez. Esta última ocasión no se llevó a los niños como habíamos acordado que era el 50% de las vacaciones. Él lo que quiere es que me retiren la porción de la pensión que corresponde a mí, ¿no? Pues por como éramos casados me tocaba a mí también. El juez le ha favorecido en eso a él. Finalmente yo si llego a trabajar o si llego a generar algún dinero, el 100% es para mis hijos y el de él solo una parte corresponde para los niños. Yo he llevado mis juicios porque la verdad es que tener un abogado de oficio pues es muy pesado hacer el trámite y al final yo tengo que ir a consultar todo. ¿Yo qué puedo hacer para cambiar esto? Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Muchísimas gracias por este testimonio. Y bueno, como les estaba comentando, ya está aquí con nosotros la maestra María del Rocío Martínez Urbina. Ella es jueza 19 de lo familiar del Poder Judicial de la Ciudad de México. María del Rocío, ¿sí te dicen María del Rocío o Rocío? Rocío. Rocío, bienvenida. Qué Gracias, gusto tenerte Cristi, aquí con muy nosotros. amable, gracias. Y aparte qué importante Disculpe. también tenerte aquí porque justamente los términos son los que de repente a todos nos cuestan un poquito de trabajo. Estabas escuchando ahorita que estábamos hablando de la diferencia entre guardia y custodia y el concepto de patria potestad, que es algo que sigue confundiendo a las mamás y a los papás que nos están viendo. ¿Nos puedes ayudar a entender la diferencia entre una y otra, por favor? Claro que sí, en tribunales se presenta mucho esa situación, confunden patria potestad y guardia y custodia. La patria potestad es el todo. El todo viene de un concepto muy antiguo y esto significaba que el papá era el que podía disponer hasta de la vida de las personas. Cuando se va transformando este concepto pasa a ser mamá y papá se casan, procrean hijos y ellos, los dos, detentan el cuidado, como lo decía el abogado, forman me gustó mucho la palabra, al ciudadano, dándole valores, llevándolo siempre y cuando la pareja esté en completa armonía. Cuando se rompe esa armonía, cada uno se va por su lado y se tiene que decidir con quién se va, con mamá o con papá. Bajo esa tesitura es una decisión jurisdiccional, como lo acaban de decir, y son de las decisiones más difíciles que tenemos. Escuchar a un niño en una plática si no le han tocado su alma, es la riqueza más grande porque nos volvemos otra vez todos niños y somos libres y podemos expresarnos. Entonces, no sé si con esto haya quedado claro. Los dos llegan al pleito manejando esa palabra y si quieren llevar al niño de viaje, como alguien lo mencionaba hace un momento, necesita de la autorización del otro. Si el otro no se lo da, quien se lo termina dando es el juzgador oyendo a las dos partes. Tengo aquí un comentario que tal vez nos aterrice un poquito más. Acá dice una mujer, mi hija tenía 6 meses cuando el papá nos abandonó y actualmente tiene 6 años y nunca me ha dado nada. También tenemos un niño de 8 años. Aquí, ¿qué sucede con la diferencia entre el término? O sea, ella podría quedarse absolutamente con la patria potestad, porque el papá no ha aparecido más, bueno, como para entender la diferencia. El papá no se está haciendo cargo ni en lo cotidiano ni legalmente. ¿Qué tendría que suceder ahí? La custodia es una cuestión compartida y se tiene, como ya manifestaron aquí mis compañeros, en tanto exista, si hay una litis, el juez determina quién se queda con el cuidado de la niña, del niño, y el otro tendrá derecho a un régimen de visitas, convivencias, etc. La patria potestad es sujeta a terminarse o perderse. Y las causales para la pérdida de una patria potestad son cuestiones que más adelante ahondaremos. Pero, por ejemplo, en este caso ya hay un motivo porque ella ha ostentado, ha tenido la custodia. Y si bien legalmente un juez no le ha dicho, como tú has tenido la custodia estos 6 años, si la otra parte viene y reclama el derecho sobre la niña después de 6 años, ella puede reclamar perfectamente la pérdida de la patria potestad. Es decir, el padre en este caso no tendría los derechos para poder determinar ciertos, la crianza, la educación, todo lo que tenga que ver en esta educación en el entorno de la niña o la niña, el niño o la niña. ¿Por qué? Porque en 6 años no ha estado, no representa una figura y la otra persona ha ostentado el cuidado. O sea, figuras totalmente distintas. Distintas, Sí. ¿no?
como que un poquito para decirlo en palabras más coloquiales es tal vez esto que yo estaba diciendo, bueno, puede ser que mamá o papá, que ahorita nos dirán cómo se determina quién, pero vive con los niños. O sea, digamos que la mayoría del tiempo en la semana están bajo el mismo techo, comen en el mismo espacio, y el otro papá o la mamá, la otra parte de la familia que está separado es la que tal vez lo ve algunos días. Eso es guardia y custodia, ¿no? Guarda y custodia. Guarda y custodia, ¿no? Lo guardo, caray, suena más o menos así. Y la patria potestad es todas las decisiones que se toman. O sea, yo, como tu papá, no importa, o tu mamá, donde esté, pero yo te sigo protegiendo y te sigo cuidando, y junto a él, entonces los dos o las dos estamos decidiendo lo mejor para ti. Digamos que es como un paraguas más grande que cubre a todo. Tal vez no te tengo bajo mi cuidado, pero sí estoy en torno a todo lo que ve a ti y a tus derechos, ¿no? A garantizarte plenamente. No estoy físicamente, no te cuido porque la obligación en este momento le corresponde a la otra persona. Yo tengo derecho a estarte visitando y tengo derecho sobre ti todavía porque no hay una pérdida de patria. Ok, ¿cómo se decía? Así, me permite ser, como siempre, algo muy práctico de claro, parte de un servidor. A ver, estamos ya hablando de guardia y custodia, patria potestad, diferencias, etcétera. Pero no les hemos dicho, que es lo que quiero enfatizar, a las personas que están separadas, que tienen que acudir ante las autoridades judiciales para solicitar que haya un decreto de guarda y custodia, porque en este caso del testimonio que nos transmitieron, nada más dice, el señor nos abandonó desde hace tantos años, yo estoy con los niños y no nos pasa alimentos. Sin embargo, si esta persona, si cualquier persona separada tiene a los niños y no tiene un decreto judicial de guardia y custodia, puede venir la otra parte y llevárselos, no lo puedes acusar de nada. No está incumpliendo legalmente, claro que moral y materialmente está incumpliendo, pero legalmente no está incumpliendo con la pensión alimenticia. Tiene que existir un acuerdo judicial para que entonces se empiece a computar el término de incumplimiento en su caso, o se le puede exigir el cumplimiento y el deudor moroso sufra las consecuencias legales, que pueden ser penalmente estar sujeto a una investigación, ¿no? Ya no es delito grave, pero puede estar sujeto a una investigación. Civilmente puede ser arrestado por desacato a una orden judicial, puede verse suspendido o en su caso castigársele con la pérdida de la patria potestad. Entonces, para que haya esto, hay que acudir a las autoridades y, ojo, no, también siempre lo repito, no tengan miedo de ir a los tribunales, no muerden. Hay defensorías de oficio, hay medios alternativos de solución de controversias en el Centro de Justicia Alternativa, habemos mediadores privados, no tiene que ser todo mediante el pleito, pero si ya es el caso, claro que están las instituciones para apoyar a las personas que lo requieran. Quisiera apuntar algo aquí. Sí, a ver, nada más rápido. No, quisiera que me aclararas nada más antes de que brinquemos a esto. O sea, no hay nada que obligue a un papá o a una mamá si no está la ley de por medio. Mira, les traje este librito que se llama El Código Penal. Ajá. La gente le da miedo o piensa que es muy etéreo, piensa que es muy... no tengo ayuda o no tengo una herramienta legal. Es este librito, que puede ser en cualquiera de sus presentaciones, ¿verdad? Hay un artículo, que es el artículo 193 del Código, que dice delitos que atentan contra el cumplimiento de la obligación alimentaria. Uh-huh. La gente piensa que cuando dice no tengo trabajo o no tengo forma de que me comprueben mis ingresos, ya la libré, ¿sí? Y ya no voy a mantener a mis hijos. Pues no. Yo nunca recomiendo un divorcio ríspido, sino muy por el contrario, tratar siempre de que sea un pedazo menos amargo del trago que van a dar todos, porque sí, el divorcio o la separación y la separación del domicilio conyugal siempre es muy amarga. Pero me da mucho coraje, y sí, la verdad es que el que me da impotencia como abogado, que piense la gente, o las señoras sobre todo, que ya con esa se burlaron de ella o de los hijos, cuando están atentando
contra el cumplimiento de las obligaciones alimentarias. Y no se pueden esperar para que un juez dicte una sentencia. Dice, mira, no comas ahorita hasta que nos dicten una sentencia y podamos cobrarle la pensión alimenticia. Porque tu papá no tiene trabajo y porque tu papá no hay manera de cómo fincar una responsabilidad o calcular lo que él gana. Pues les tengo noticias. Este librito se pueden meter a un buscador. El artículo 193 les refiere. Ellos llegan muy trajeaditos, ¿verdad?, a los juzgados y evitan toda la forma de que se les fije una pensión alta. Pero llegan con su abogado particular y ellos sí desayunan, comen y cenan, ¿verdad? Y tus hijos, si tú eres capaz de administrarte tus propios alimentos, aun cuando no tienes un trabajo, pues te veo que estás muy a todo dar y llegas comidito, cenadito, bien bañadito y perfumadito con tu equipo de abogados. Y dices que no tienes trabajo o que ganas cualquier cosa. Bueno, pues entonces tú los denuncias penalmente. Y entonces un delito que estás dejando en estado de abandono a un menor y estás tratando de utilizar como instrumento de venganza a tus hijos. Y te estás desquitando de ellos. Claro. Oigan, pues hay muchas dudas que salen a partir de todo esto que ustedes están diciendo. Regresando de este corte, se las hago todas. Quédense con nosotros, estamos aquí en Diálogos en Confianza hablando de divorcio. El Código Civil para el Distrito Federal, en el capítulo 2, nos dice lo siguiente respecto a los alimentos. Artículo 303. Los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos. A falta o por imposibilidad de los padres, la obligación recae en los demás ascendientes por ambas líneas que estuvieren más próximos en grado. Artículo 305. A falta o por imposibilidad de los ascendientes o descendientes, la obligación recae en los hermanos de padre y madre o en los que fueren solamente de madre o padre, faltando los parientes a que se refieren las disposiciones anteriores. Tienen obligación de administrar alimentos los parientes colaterales dentro del 4º grado. Artículo 306. Los hermanos y parientes colaterales a que se refiere el artículo anterior tienen la obligación de proporcionar alimentos a los menores o discapacitados. Este último supuesto incluye a los parientes adultos mayores hasta el 4º grado. Continuamos el día de hoy, estamos hablando del tema del divorcio y quédese con nosotros para que podamos resolver todas sus dudas, participe a través de Facebook Live, pero le adelanto el tema de mañana. El título es ¿Cómo darnos amor a nosotros mismos? Y justamente hoy por la mañana recibí este mensaje que creo que tiene mucho que ver. Dice, no sé si serán los años, pero he bajado el volumen de lo que escucho y he subido el de lo que siento. Me estremece un atardecer, el sorbo de un buen café, un buen vino, una grata compañía, una bonita canción. No sé si serán los años, los daños o quizás solo empiezo a ver la vida tan bella como realmente es. Y eso tiene mucho que ver con amarnos a nosotros mismos, con darnos este tiempo de conocernos, de disfrutarnos, de apapacharnos. De esto se trata el programa de mañana, no se lo pierdan y participe desde hoy. También si quiere asistir, comuníquese con nosotros. Vamos a ver el siguiente testimonio. Tengo un hijo pequeño y mi esposa nos abandonó hace 3 meses porque dijo que ella no quiere hacerse responsable del niño. Mi miedo es que ella regrese y me quiera pedir la patria potestad de mi hijo. Entonces quiero que los especialistas me digan qué hacer para cuando ella regrese ella no tenga derechos sobre el niño. Y si hay alguna forma legal de yo solo ser su único familiar. Porque si ahorita que es pequeño lo abandonó, no lo quiera ver de más grande. No se me hace justo que yo tenga que sacarlo adelante solo. Y ella en un futuro llegar y decir, soy su madre y tener su amor. Bueno, muchísimas gracias. Nos quedamos platicando sobre esto y justamente el testimonio que acabamos de ver es un poco esto, ¿no? Lo que dice, bueno, me dejó al bebé, ella se fue y tengo pánico de que de repente regrese y pues bueno, me diga, soy la mamá y me lo voy a llevar cuando no ha estado presente, cuando lo abandonó, etcétera. A ver, Martín. Y la pregunta toral del testigo, de este testimonio es, ¿hay alguna forma legal? Claro que hay alguna forma legal, pero hay que accionarla. Claro, hay que ir a hacerlo. Cualquier persona que tiene a un niño bajo su cuidado, y fíjense, estamos hablando de los progenitores, pero pudiera ser un tío o un abuelo, que se dan los casos, tiene que acudir al juez de lo familiar
nosotros los abogados se nos hace muy fácil. Ve al juez de lo familiar. Cuando las personas salen de su casa dicen, ¿y dónde está? ¿Qué hago? Bueno, en Ciudad de México, Avenida Juárez, número 8, primer piso, entrepiso, está la Defensoría de Oficio y también hay oficinas del DIF donde los van a orientar. ¿Y en el interior de la República? Siempre están las oficinas del DIF estatal y cada tribunal estatal tiene una oficina donde brinda defensorías gratuitas para las personas que no tienen los recursos. Pero es importante aclarar de manera muy sencilla. Quien tiene a un niño tiene que acudir ante una autoridad para intentar obtener un decreto a su favor de ostentación de la guarda y custodia. Eso es indispensable. Y esa es la protección. De otra manera, si a este señor que tiene el temor de que la señora aparezca y le quiera quitar a los niños, pues si no hizo esto, sí se los pueden quitar. Sí, se los pueden quitar. Ahora, hablando justamente de esto, antes de que pasemos a otro tema, ¿cómo se determina quién se va a quedar con la guardia y custodia? O sea, guarda y custodia. ¿Qué elementos hay ahí? Quisiera tocar un poquito el tema anterior y dar lo humano de la situación. Cuando hay un rompimiento hombre y mujer, hay uno que está bien decidido a alejarse. Y el otro, la otra parte de la pareja está pensando, está en sueños, está en una situación. Y si ella es la que se queda con los niños, tiene miedo, tiene temor, tiene amor todavía por la persona. Eso la hace o lo hace sentir que no tiene una forma directa, a lo que lo lleva esta sensación, estos sentimientos, es a que se le nubla totalmente la razón. Entonces tiene que ocurrir a alguien, así como lo están mencionando en las cápsulas, concurrir un abogado, un mediador, a un amigo que realmente conozca y orientarlo. Cuando llegan con nosotros en este tipo de situaciones y para determinar la guardia y custodia, tenemos varios elementos. En materia yo estoy en proceso escrito, es muy lento. Necesitamos, y se está haciendo por parte del tribunal, todos los esfuerzos, pero lo que se requiere, como en todo, es dinero. Bajo esa tesitura, cuando llega papá, mamá y tenemos plática con el menor, aunque el menor de 5 años me diga, me quiero quedar con mi mamá, con mi papá, al ver nosotros toda la situación, nosotros determinamos primero la vivienda, el tipo de capacidad económica que tienen, cuáles son, si mamá trabaja, papá trabaja, todas las circunstancias que lo envuelven, pero cuando llegamos muchas veces a la plática no tenemos nosotros todos esos datos y empezamos a platicar primero con el niño, después con mamá, después con papá, y además esa interacción entre los tres nos brinda mucha información, no solo documental, sino con lenguaje. Entonces, con lenguaje corporal. Claro. De ello, tengo un asistente del DIF, tengo al Ministerio Público, tenemos ya un psicólogo que me asiste a mí directamente y al Ministerio Público. Tengo a mi secretaria de acuerdos y, si me permiten la mala expresión, hacemos team back en solito y entre todos tomamos la decisión que consideramos la mejor. La que termina firmando soy yo. Entonces, la que tiene que escuchar todo, llevar a cabo, porque uno decide los destinos de seres humanos. Sí. Y ahí es una carga emocional, pero nos han preparado y constantemente para que seamos objetivos y sensibles, sobre todo hacia el niño. Ok, sí. ¿Querías comentar algo? No. Ok. ¿Qué pasa? ¿En qué casos la quitas? O sea, tú ya tomas esa decisión con todo esto que nos dices que, híjole, sí es una labor titánica y de mucha responsabilidad porque son esos chiquitines y todos los integrantes los que están involucrados en esa decisión. ¿Qué pasa cuando pasa el tiempo y de repente tienes que quitarla y por qué razón tendrías que quitársela a quien ya se la adjudicaste? Tienen que ser casos en donde el niño esté en constante riesgo. Llegamos a la plática, decidimos que el mejor ambiente es el de la madre, pero no siempre las partes nos dicen la verdad y a veces hasta donde llegamos a investigar no tocamos los focos fundamentales. Y resulta que, por poner un ejemplo, la mamá tenía un amigo y el niño tiene un amigo y el amigo buscamos con la mamá, es mi amigo y hasta ahí llega. Resulta que ese amigo no es el amigo. Y empieza con situaciones de la pequeña es niña, llega el papá y nos dice, ¿sabes qué? Mi hija me acaba de comentar de 5 años que la niña le está siendo tocada. Entonces son los momentos en que brincamos y reaccionamos de inmediato. Si eso me lo dice, el señor está ahí presente, hay veces que van ellos mismos, levantamos la comparecencia
y como en materia familiar es la más amistosa con tratados internacionales y con todo el mundo, permíteme decirlo, con las instituciones. El tribunal me dota de una camioneta, voy con mi secretario, con el Ministerio Público y nos constituimos en el hogar a veces. Y vemos, tratamos de palpar hasta donde podemos que eso sea cierto. Retiramos a la pequeña, nos la llevamos al tribunal, pues tienen que venir los dos padres a escucharlos, tenemos a los psicólogos, tenemos que hacer muchas situaciones y para el niño es muy, muy estresante porque realmente las manifestaciones del papá no las tengo acreditadas, pero no las podemos dejar pasar. Claro. Entonces, cuando es en ese momento, en el momento en que la niña ya en cortito, le decimos, no vamos a escribir nada, mi amor, ¿qué ha pasado entre tú y Carlos? Te digo, Carlos, y hablan en voz bajita, Carlos, me tocó mi pierna y mi pompi. ¿Qué haces en ese momento? Pues te gustaría, como dijo el abogado hace un ratito, ganas de muchas cosas, ¿verdad? Humanamente, en ese momento. Entonces, en ese momento determino esa situación. Cuando yo entro a decidir, la mamá dice, ¿pero por qué? La niña es una mentirosa. Empezamos con muchas situaciones, pero la decisión se toma y es cuando, hasta donde podemos, con los elementos que tenemos y sobre todo con ese pequeño dicho de la niña, me tocó la pierna y mi pompi. En ese momento nos activamos el cambio de guardia y custodia. Si con el padre no tengo nada que corra un riesgo, me voy a un familiar alterno, mandarlos a llamar en ese momento, investigarles hasta donde se puede. Y es ahí donde necesitamos de toda una red y entonces, toda una ética. Claro. Alejandro, el testimonio que vimos dijo que ella estaba llevando su caso sola. Eso estamos escuchándolo mucho. Ahorita Sandy nos va a leer algunas llamadas, pero muchas mujeres dicen, no, yo llegué a acercarme al abogado y el costo que eso implica, y aparte, bueno, pues nadie me hace caso y soy una en 1,000,000, y entonces escuchamos a esta mamá decir, yo estoy definitivamente llevando mi caso. Mira, como mencionaba Martín, hay la Defensoría Pública, que es una institución pagada por el Estado, que tiene la obligación de proporcionarles toda la información necesaria para llevar un procedimiento. En el DIF también son especialistas en materia familiar. Es difícil llegar a tocar la puerta directamente a un juzgado, pues porque todo mundo tiene diferentes funciones. Y bueno, estamos los abogados particulares. En este caso, si ella está llevando su procedimiento sola, necesita ciertos requisitos para poder comparecer ante una autoridad y saber pedir. Quien afirma está obligado a probar, y sobre todo en casos tan específicos y tan graves como es el hecho de manifestar un abuso infantil o que la mamá le dé malos ejemplos a los niños o que los lleve hacia la delincuencia. Oye, vamos a ir al centro comercial y tú te traes esto y tú te jalas esto y tú te traes lo otro. O que consuma drogas o que sea alcohólica o que sea generadora de violencia, o que violente a los niños y ponga en peligro su integridad física o corporal. Y yo creo que ahí se fue un poco al extremo, porque si ya lleva varios procesos, ella necesariamente conoce que hay instituciones públicas que le pueden asistir, y es lo más conveniente. Siempre se trata de comenzar por el principio, a través de una mediación, a través de una amigable composición, a través de una interacción para referirles y concientizarlos de que es un perder para todos los miembros de la familia una separación. A veces es necesaria porque la pareja ya no puede convivir. Y es entonces cuando se les debe dar un acompañamiento y tendría que ser psicológico, mandarlos a una terapia o en su defecto referir qué es lo que quieren, porque a veces no saben ni lo que quieren. Claro. Ella está enojada porque lo cachó a él en una infidelidad y eso es más que suficiente para pedirle el divorcio. Pero realmente lo quiere, nada más que está muy enojada. Y él está arrepentido, pero ella no lo perdona. Y ahí es donde empieza un caldo de cultivo de odio y una serie de problemáticas en la obstaculización de la comunicación, en donde después ya eso es una guerra. Claro. Y luego una venganza. Y luego una serie de situaciones que te llevan
a circunstancias extremas terribles. Terribles, que es cuando acuden ya con ustedes. Sandy, a ver, ¿qué es lo que nos están preguntando? Mira, respecto a lo que iniciábamos platicando en este bloque que tiene que ver con el abandono, nos preguntan acá, ¿cómo puedo obtener la custodia completa de mi hija? Más bien se refiere a la patria potestad, si nunca estuvo presente el padre, pero tiene los apellidos, nunca nos casamos. También otro comentario relacionado, en mi caso, el papá de mi hija se fue del país, lo cual hace muy tardado y súper costoso el proceso. Trabajamos para solventar los gastos, o cuidamos a los hijos, o correteamos al papá, o trabajamos todos nuestro propio duelo. También aquí nos preguntan, ¿qué puedo hacer si en el 2017 firmé un convenio con el papá de mi hija, el cual no lo cumplía del todo, y el año pasado consiguió empleo en Estados Unidos bien pagado y comenzó una vida allá? Pero el papá me la quiere quitar. La niña menciona que ella quiere estar conmigo y pues mi pareja tendría que estar viviendo en Estados Unidos. A ver, ¿qué podemos contestarle aquí? Adelante. Mira, los supuestos, cada caso es único, ¿no? Ahorita que escuchaba a Alejandro, nos damos cuenta cómo nos olvidamos del centro del enfoque primordial que son las niñas y los niños, para empezar. Ya las cuestiones de los padres, bueno, es otra cuestión. En específico, ahorita lo que tú refieres, desde antes, si nunca estaba a cargo, el ejemplo claro que poníamos, acudes a la Defensoría de Oficio, a la Procuraduría Social de tu estado, al sistema DIF. En todos los sistemas DIF existen representantes legales que trabajan en coadyuvancia o asistencia de las niñas, niños y adolescentes. Y obviamente tratándose, ¿qué es lo que más le conviene a una niña o un niño? En este caso, si no tiene ningún vínculo con alguno de los padres, porque ni siquiera lo conoce, no ha convivido, hay un abandono de la figura, pues entonces empieza la representación, hacemos un escrito, acudimos ante un juez en materia familiar y le decimos, esta es la situación. Si entrevistas al niño, te darás cuenta que ahí hay carencia de una de las dos figuras. Ayúdame para darle certeza jurídica a la niña o al niño, para que no haya ningún riesgo de que si regresa el papá o la mamá, se lo pueda llevar. Y a partir de ahí ellos hacen su análisis, su estudio, su determinación y su sentencia. La custodia legal queda para esta persona, y si encuentran elementos para una pérdida, ya será otro tema, porque para la pérdida son cuestiones más gravosas. O sea, para la pérdida de la de la patria potestad. de la patria potestad. Así es. De la custodia, o sea, ¿eso no es suficiente? ¿El abandono no es tema suficiente para perder la patria potestad? Sí, y hay que ver el contexto. Por ejemplo, el tercer caso, me estás diciendo, él encontró una mejor oportunidad, se fue a Estados Unidos a trabajar para tener una vida mejor. ¿Bajo qué contexto se va? Una cuestión de economía, puede ser. Entonces, no podemos decir que hay un abandono, aunque indirectamente no está la figura. Entonces, él tiene derechos sobre la niña, pero también hay un vínculo. O sea, la niña no se quiere ir para allá, la niña quiere permanecer con la mamá. Hay que ver qué es lo que más conviene. ¿Qué es lo que más conviene? ¿Con quién está vinculada? ¿Dónde creció la niña? ¿Dónde tiene sus orígenes? ¿Dónde va a estar mejor? A lo mejor, si tú generas este régimen de convivencias a larga distancia, generas esa certeza para que la niña no pueda ser llevada sin que ella no quiera irse con el papá a otro país, ¿no? Hay abandono, no hay una causal para la pérdida, pero sí hay un motivo muy fuerte para que un juez en materia familiar determine claramente cómo es la custodia, cómo serán las convivencias, en dónde serán las convivencias y si es necesario incluso que éstas sean supervisadas. A ver, en el caso, ¿qué pasa cuando ninguno de los dos son aptos para tener la guarda y custodia? ¿Ustedes a qué acuden o a quién buscan o qué sucede en esos casos? En el primer término, ante los reportes psicológicos que tenemos, ni ella ni él resultan aptos o hay conductas que están poniendo en riesgo a los niños, mandamos traer a la red familiar, que son los abuelos paternos, abuelos maternos, y entramos nuevamente en esa decisión. ¿A quién se los dejamos? En los que mamá y papá se recuperan de esa situación. En el caso concreto que comentaban ahorita, bajo la situación de que qué hace un rato decía que los sentimientos, emociones y el recuerdo, o si come o trabaja o anda detrás de él, tiene que tomar una decisión desde el principio. Tenemos un grave situación que se presenta y empíricamente lo tenemos en los reportes psicológicos que tenemos a la mano cuando juzgamos, y es la baja estima de la mujer. Cuando la mujer no se ama, es el tema de mañana, ve por todos menos por ella.
parece ser que se pierde hasta el enfoque de la niña, pero si ella no está equilibrada en sí misma y en protegerse, le pierde de vista todo. Tiene que recurrir al órgano jurisdiccional, decir, la orientan. En muchos lugares existe esa situación, pero esos recuerdos, esa situación provocan que la mujer se haga chiquita, crea que el mundo se lo está comiendo, que las instituciones no servimos para nada, porque hay veces que nos tardamos hasta un año en recuperar a un pequeño. Entonces la mamá ya me quiere ahorcar, ya me quiere denunciar a los medios, y por más que le explico jurídicamente, pues no es que no me entienda. Cuando empato con ellas, pues en el sentimiento, pues soy mujer, llega un momento en que un año no es suficiente, y es la desesperación del pueblo mexicano de no ver. Claro, Rocío, eso lo entendemos muy bien, pero creo que Sandy ahorita nos va a leer más llamadas en ese sentido, porque el tiempo sí juega un papel importante, y te voy a decir en qué sentido. Por ejemplo, la papá se fue a Estados Unidos, a donde quiera, con otra familia, con quien sea. La única que se queda a cargo de esos niños es ella, y el único sustento económico, o él, ¿no? Porque vimos el caso del papá, no me importa si es él o ella. El punto es que tiene tiene razón en decir, bueno, yo ya no puedo faltar más al trabajo, tengo que seguir dándoles de comer, estoy siendo abandonada por la otra parte, soy la única que estoy haciendo frente, y ustedes se tardan más de un año. ¿Sí entiendes la desesperación? Claro. Yo entiendo la tuya, pero entiendo la desesperación también de ella, ¿no? Si es un chiquito, por ejemplo, de un año y de repente lo dejas de ver y ya tiene 2 y te perdiste todo el año de su desarrollo, no te conoce, también pues ahí en los niños el tiempo es todavía más importante. A ver, aquí hay una abuelita que nos dice: tengo la guarda y custodia de mi nieto porque mi hija falleció hace 4 años. Ella ya se había divorciado. Desde hace más de 4 años que el padre de mi nieto no lo ve, ni siquiera le habla y mucho menos da la pensión estipulada por el juez. Estoy por hacer el trámite para que el señor pierda la patria potestad. Posteriormente podría yo adoptar a mi nieto. Así es. ¿Cómo es ahí el proceso? ¿Sí podría? Ahí en el caso concreto no sería adopción. Ella, conforme al 414, puede tener la guarda y custodia. Se han presentado varios casos así, en donde el papá se hace a un lado, cumple con las obligaciones alimentarias, pues ahí voy, y los abuelos siguen adelante con los niños. El papá de repente se presenta, los demanda a los abuelos lógicamente se ponen en una situación emocional bastante difícil. Digo, contestan conforme a derecho, pero su emoción es otra. ¿Cómo te desentendiste de tu hijo y ahora lo quieres? Ahí tenemos que analizar muchas situaciones, muchas. Yo ya soy abuelo, entonces sí sé lo que es el sentimiento de abuelo. Pero el papá, ante una cultura como la que llevamos, el papá, yo creo que al papá, ni su papá, ni la mamá, enseñó al papá a cambiarle un pañal, a darle el biberón, a entender, a sentirlo, a vivirlo. Pero creo que de alguna manera quien él es el responsable es el progenitor. Pero los abuelos dicen, ¿por qué si esto y esto y esto y esto? Entonces nosotros tratamos de ser objetivos, no faltos de sensibilidad, pero bajo esa tesitura quien está es el progenitor. Si en él no se encuadra ninguna de las situaciones para hacer que sea apto, que tenga sus competencias parentales y cumpla con unas obligaciones de crianza, definitivamente tengo a los abuelos. Del otro lado tengo al papá. Decidí un asunto sobre de esa situación, al paso del tiempo los abuelos entendieron, porque lo estaban vigilando, aparte de lo jurídico, que realmente el niño se adecuó con su papá, estuvieron todos bajo tratamiento psicológico y le pusieron más allá sus ganas, y la familia ahora se ve como un todo, como una familia. Más establecida. Rocío, ¿qué pasa cuando de repente no es así? Porque los abuelos, hay muchos ahorita seguros, Andy nos va a seguir leyendo sobre abuelos, los abuelos dicen, pero es que mi hijo no trabaja o mi hija no trabaja y ahorita solamente está llegando porque lo único que quiere es que nosotros le demos dinero a ella o tener al niño como una especie de botín, ¿no? Por ejemplo, todas estas situaciones que también son reales. ¿Los abuelos tienen algo que puedan hacer? Claro que sí, y en la misma tesitura que me estaba manejando aquí, revisamos todo el contexto y vemos que, por ejemplo, me llegan casos de los abuelos maternos y la hija es drogadicta, ha estado en varios centros de
Exacto. de rehabilitación. La chica va y se sienta conmigo, se sienta así, ¿y qué quieres? Y pues es mi hija, ¿no? Tú tienes que defender yo soy del grupo vulnerable, ¿no? Ellos ya son viejos. Entonces, sobre de esa situación, pues digo, lo ves, lo palpas, lo sientes. Sentencia viene de sentir. Entonces, todo eso es parte de lo que tomamos en consideración. Pues, todos somos seres humanos. Y con los derechos humanos, no como moda, sino dándole dignidad a nosotros mismos, a los niños, niñas y adolescentes. Y a los progenitores, aún en su situación que presentan, nos ayudan mucho. Mi estándar para los niños es el preámbulo de la Convención de los Derechos Humanos. Una familia como esté compuesta debe darle amor, comprensión y felicidad. No son palabras jurídicas, todos los comprendemos y lo hemos sentido. Claro. Sandy, adelante. No, es que creo que Martín, querías decir No, algo. es que me quedé impactado porque verdaderamente estamos ventilando estas cuestiones jurídicas, pero principalmente son humanas. Humanas, Yo sí, siempre emocionales. he comentado el tema de cómo en la legislación muy pocas veces se utiliza, de hecho yo no recuerdo la palabra amor. No. No se Felicidad utiliza. tampoco. Felicidad sí en algunos textos relativos al desarrollo de las personas, ¿no? Amor no. Se tiene que buscar En la amor, Constitución, no. en el tercero, se le dará amor en la educación debe prevalecer el amor a la patria. Ajá, Claro. con la Si se me a la permite- patria. Código Civil. Si se me permite Fíjate, apuntar muy bien. algo aquí, Claro, Ale, por favor. al público que nos está viendo, celebro enormemente a su equipo que hayan traído a una jueza en materia de lo familiar, que Yo además, también me siento súper conmovida ahorita. que además Súper muestra conmovida. dulzura. Sí. Es decir, yo soy como abogado litigante, al apasionarte en un asunto donde estás viendo que los abuelos se volvieron los padres más amorosos del universo y el padre se alejó durante años, me han pasado cualquier cantidad de veces, ¿no? Y el ser humano, aquí tenemos a una persona que no nos deja mentir en su testimonio, en el testimonio de un abogado que está defendiendo o pidiendo una causa de acuerdo a lo que cree uno que es justo, y la gente puede de alguna forma ver que el ser humano siente que el juez que les va a tocar o que el juez que está sentado para decidir sobre su asunto es precisamente un ser humano, es una abuela, una madre, consecuentemente, y es una persona que siente igual que nosotros. Oye, Ale, y hablando de eso, por ejemplo, te voy a hacer una pregunta difícil, pero ¿qué pasa cuando tú te das cuenta que al que estás defendiendo está equivocado? Le digo tengo una frase muy, muy célebre para mí que le digo, mira, la ley y el juez no es un mesero que está listo a tomar tu orden. A ver, señor, ¿qué va a querer? ¿Qué se le va a servir ahora? ¿Una milanesa de ternera con papas a la francesa? No. Hay causas legales por las cuales se puede pedir una situación y causas por las que no. Yo soy un simple ser humano, no soy Dios, ni soy mago, ni tengo una varita mágica para convencer a un juez de algo que no puedo probar. Hay muchos padres, sobre todo los padres, en este caso tengo por aquí algún caso que me dice, es que mi hijo está mucho mejor conmigo que con la mamá. Y digo, bueno, eso es lo que tú dices. Ahora, vamos a probarlo, porque tú estás afirmando ciertas cosas. Y entonces solicitas un examen en materia de psiquiatría o de psicología infantil, que a través de ciertas pruebas, para que lo sepan también, hacen con los títeres, con los títeres, con las marionetas. Con marionetas. Sobre todo en el DIF y en muchos otros lugares, historias, cuando hay tocamientos o cuando hay violencia. Dice, oye, vamos a hacer esta historia. Este es Juan y este eres tú. Y entonces están en su casa y de repente están platicando Juan y tú. ¿Y qué hace Juan? Y entonces ya los niños, sin que sea ese shock, sin que sea ese golpe o ese trauma, empiezan a contar su historia y empiezan a través de muchas baterías de exámenes, así como motor de Binding, el árbol, la familia, etcétera, etcétera, para poder ir determinando quién forma parte de qué.
independientemente de la charla que se tenga con los menores o los testigos que aporten cada una de las partes. Claro, eso es bien importante decirlo, ¿no? Que es una serie de elementos, ¿no? Como estas pruebas que nos están diciendo, estas otras personas, es un grupo multidisciplinario el que se acerca, no es una decisión aislada y sola de alguien a quien le conviene, eso es importante saber. Vámonos a un corte, en un momentito regresamos. El Código Civil para el Distrito Federal nos dice lo siguiente en el capítulo 2 de los alimentos. Artículo 321. El derecho de recibir alimentos no es renunciable ni puede ser objeto de transacción. Continuamos con nuestro programa en vivo del día de hoy. No se pierdan todo lo que hemos dicho. Si no terminan de ver el programa o quieren consultarlo, después recuerden que se queda en Facebook para que vea todo lo que se ha dicho o de otros temas también. Facebook y YouTube los pueden tener. Ahora Instagram. Sí, es cierto. Estamos estrenándonos en Instagram, ¿eh? También síganos en Instagram como Diálogos en Confianza. Ahí pueden ver muchas fotos, incluso los videos de diferentes publicaciones de los temas que vamos pasando para ustedes, así que síganos. Y bueno, le adelanto el tema de la próxima semana. Vamos a hablar, y miren, tiene que ver mucho con lo que estamos hablando el día de hoy. Surgieron dudas respecto a la guarda y custodia de los abuelos, también tiene que ver con los tíos. Y justamente el tema es, ahora tengo que hacerme cargo de mis sobrinos. ¿Qué sucede cuando, a diferencia de cuidar a nuestros sobrinos los fines de semana o llevarlos a algún paseo, de pronto, por alguna situación cualquiera que ustedes quieran, ellos llegan a vivir con nosotros y de repente son nuestra responsabilidad y nos tenemos que hacer cargo de ellos, tanto en lo escolar como en la convivencia con nuestros hijos? Entonces, ¿qué sucede con la convivencia con los primos? De todo esto vamos a hablar, cuáles son los problemas a la hora de disciplinar a un sobrino o a una sobrina adolescente, por ejemplo. No se lo pierdan, y si es su caso, compártanos esta historia y vamos a ver un tema y un testimonio de lo que estamos hablando el día de hoy. Yo me junté a los 19 años con mi pareja, tuvimos 2 niños, demoramos juntos de los 19 hasta los 28. Ya a los 28 nos separamos. Quedamos en un acuerdo que yo semanalmente le iba a dar 800 pesos por los dos. Y ya cuando se me enfermaran, que cualquier cosa, pues ya eso sí ya corría de parte mía. Los papás que no dan dinero están mal porque no quieren tomar esa responsabilidad. Cuando se separan, o sea, por X cosa que uno se separa como pareja, los niños son los que sufren más. Son sus hijos, debe de ver por ellos, debe de velar, si no, ¿para qué hacemos eso, no? ¿Para qué traemos unos bebés que no tienen nada que venir a hacer a esta vida, a sufrir más que nada, ¿no? Papá que no quiera dar no quieran ayudar a sus hijos, yo creo que la esposa o su pareja está en todo derecho de pedirle una ayuda. Yo creo que no es para ella, sino es para los niños. Muchísimas gracias por este testimonio y bueno, creo que es un ejemplo importante a escuchar porque de repente es uno de los temas que más discuten, ¿no? Es que el dinero es para ella. Yo no quiero darle dinero a ella, pero el dinero pues realmente es para los niños, ¿no? Para los niños que también son hijos de los dos. Y bueno, aquí tengo conmigo, ¿cuál es tu nombre? Buenos días. Buenos días. Ana María Trinidad Lugo Sánchez. Ana María, ¿cómo estás? Tú eres abuelita, ¿verdad? Sí. ¿Es una niña o un niño? Es mi nieto. Tu nieto. Sí. Y estás muy conmovida. ¿Qué pasa con tu nieto? Lo que pasa es que su mamá lo dejó con mi hijo. Uh-huh. Y ¿Hace cuánto tiempo lo dejó con ustedes? Pues yo creo que tendrá como unos 7 años. ¿Llevan 7 años ustedes haciéndose cargo de tu nieto con Sí, tu hijo? Con mi hijo. ¿Qué edad tiene tu nieto? Tiene 9 años. Uh-huh. La persona está viviendo con nueva pareja. Uh-huh. Y tienen un niño. Y pues no, esta muchacha no se hace cargo de mi nieto, no le da nada al niño. Y mi hijo quiere pedir el divorcio. Pero él tiene miedo de que esta persona le vaya a quitar, pues que nos quite al niño. Okay. Yo no quiero perder a mi niño. No, hombre, claro que no. A ver, vamos a ver qué te dice la jueza, ¿sale? A ver, adelante, Rocío. ¿Qué puede hacer esta abuelita? Bonita, primero sentirte segura de ti, de lo que has hecho tú y tu hijo también. Y tienen que recurrir ustedes primero al órgano jurisdiccional, los abogados, el DIF. Están muy prontos a escucharlos, a atenderlos, pero no debes de sentir miedo, porque cuando nosotros tenemos miedo, decía hace un rato, dejamos de ver lo objetivo. Ustedes lo aman, lo han criado, entonces tienen que actuar ustedes
jurídicamente para que se determine esa situación. Va a llegar la mamá y va a decir, no, ahora yo lo quiero, después de 7 años, pero se les tiene que escuchar a los dos hasta que se dicta sentencia, pero tú tienes que estar tranquila, relajada, nos preparan continuamente. Y esta materia familiar, decía, es de sentimientos y emociones. Los derechos humanos es sentir al humano, sentirte a ti. Por eso te digo, tranquila, tranquilo tu hijo, y recurran al órgano jurisdiccional o a través de las instituciones. Pero lo primero que te digo, humanamente, mi amor, has cumplido y todo va a salir a flote y no tengas miedo. A ver, Rocío, una de las cosas que a mí me gustaría, ella dice, llevamos 7 años con nuestro nieto, ¿no? Estamos haciéndonos cargos nosotros y su papá, o sea, el papá ha estado ahí. Ellos dicen, quiere pedir el divorcio y tiene miedo que al pedir el divorcio, ella automáticamente se lo pueda llevar. ¿Eso es posible? No. Son dos acciones diferentes. Ajá. Primero que sepa ella si eso es posible o no. Es la desvinculación civil legal que une a una persona ante la ley. O sea, al momento de pedir el divorcio, tú lo que dices es, quiero divorciarme de esta persona. Tienes que manifestar, en efecto, que de esa unión se procreó un hijo. Pero de esa circunstancia, yo lo haría antes. El hecho de pedir, por ejemplo, el padre la guarda y custodia del menor. O sea, fíjate, se puede pedir sin el divorcio. ¿Ok? Antes. Es importante que escuches. Antes lo pueden pedir, antes del divorcio, para ustedes asegurarse. Manifestando que ella abandonó al menor hace 7 años, de la cual no se tiene noticia, o se sabe dónde vive, o vive la vida alegre, o como sea su caso en particular. ¿Qué se tiene que hacer? Con el acta de nacimiento del menor, se hace un escrito ante un juez donde la puede usted asistir la Defensoría Oficial o en su caso el DIF, si no tiene o no hay recursos para destinar a un abogado particular. Y entonces él pide la guarda y custodia. Ahora, tiene que notificar a la mamá. Y la mamá no va a tener argumento alguno para referir, no es cierto, está mintiendo, yo sí he querido verlo, pero ellos no me han dejado. ¿Y cómo es que hace 7 años no has acudido ante un tribunal para reclamar esta circunstancia y ahora como una maniobra defensiva vienes a decirme que no te han dejado ver a tu hijo en 7 años? Esa parte, yo empezaría por ahí. Y después ya entonces a los jueces se les sensibiliza y dices, oye, un ser humano genera sentimientos. Estoy enamorado de mi nieto o de mi nieta porque la amo, porque es la sangre de mi sangre y la carne de mi carne. Y si bien es cierto, la mamá tiene un enorme derecho para reclamar esta situación, también es cierto que abandonó o renunció de facto, de hecho, esa posibilidad de convivir y poder amar y poder sentir a su hijo y criarlo. Luego entonces tienen grandes posibilidades de que se les otorgue la guardia y custodia sobre ese menor. Y después pedir el divorcio para que ya después, si se quiere casar, lo que quiera o tengan que hacer. No necesariamente de manera violenta. Yo no recomiendo el derecho penal como una primera opción. No, de ninguna manera. Siempre voy, como lo decía yo, y voto en pro de que la gente se divorcie de la manera más tersa posible. A ver, ¿en qué casos? Quiero aclarar una cuestión. Fíjate, primero, señora, qué bueno que está con su nieto, con su nieta. Qué bueno que su hijo también está con ustedes. Lo están educando en un entorno apropiado, pero sí tienen que acudir a defender el derecho al sano desarrollo de esa criatura. En Buen Divorcio, al terminar el programa, yo le paso los datos para que la podamos apoyar. Y a diferencia de lo que opina Alejandro, respetuosamente yo opinaría por un solo proceso. En un solo proceso se puede llevar a cabo la solicitud del divorcio, peticionando, diría yo, como medida precautoria provisional, y aquí está la juez, los jueces lo autorizan, la guarda y custodia de ese menor de edad para no repetir procesos. Los juzgados están cargados de trabajo. Las personas
se presentan a un proceso muy desgastante legalmente. Yo sería de la opinión de hacerlo en un solo juicio porque es posible. Como estrategia en ocasiones conviene, pero si las personas no tienen recursos económicos, no tienen recursos de tiempo, de salud a veces, hay que tratar de obviar todo ese malgaste de recursos. Claro, entonces si yo se lo puede opinaría hacer en junto. uno solo y en el mismo divorcio, porque además desvinculándose legalmente las personas, los demás temas aleatorios no siempre, pero pueden ser más fácilmente tratables. Si yo todavía estoy tratando con mi esposa y peleándome la guardia y custodia, ahí el conflicto es un poco más severo, más difícil de desanudar. Pero si yo ya no soy nada de esa persona, ya no nos une ningún vínculo legal, es posible que podamos ir entendiendo que esa separación ya no nada más es de hecho, es legal y entonces busquemos otro tipo de soluciones. Adicionalmente, agrego, hay que buscar siempre una salida mediada, una salida pacífica. Por eso se llaman medios alternativos de solución de controversias. ¿Qué significa? Que no me tengo que ir siempre al juicio. Es posible buscar el acercamiento con la otra persona que, por lo que usted refiere, ya tiene su vida propia, tiene a su pareja, ya procrearon incluso, pues ahora sí que ya que le buscas acá, mano, déjanos vivir en paz. Martín, muchísimas gracias porque sobre todo le dijiste que al final puede acercarse, así Claro. es que al final se acerca contigo. Sandy, querías Y hacer justamente completando lo que está diciendo Martín, tiene que ver con algunas llamadas que leo, Cris, igual que a la señora, llenas de miedo de dar algún paso, de acercarse a las autoridades, como si solamente hubiera un blanco y un negro y solamente está el me quedo con mis hijos o me los quitan, ¿no? Exacto. Como que hay una gama de posibilidades. ¿Quieres en leer medio. algunas de esas, Y Sandy? justamente aquí, por ejemplo, Angélica que nos llama y dice, tengo 3 hijas de 10, 8 y 7 años, la hija de en medio tiene autismo, la pequeña tiene problemas de epilepsia, hace 3 años me separé del papá y en ocasiones las visita, yo quiero divorciarme, pero no tengo dinero para hacerlo, a él no le interesa divorciarse y a dónde puedo acudir para tramitar mi divorcio de forma económica porque le ha dado miedo dar el paso o lógicamente por quedarte sin los recursos. Hay algunas otras, haciendo un resumen, Cris, porque Sí, hay sí, muchísimas muchísimas. llamadas, hay muchas que no dan este paso por miedo a que la pareja que no les apoye económicamente, es que están amenazadas o amenazados con que si te vas, pues te dejo de apoyar, como si esto fuera legalmente posible y se quedan como en este limbo, en el pánico y en el miedo de si me separo, ya no hay vuelta atrás, me los va a quitar y no me va a seguir dando los gastos necesarios. A ver, Lisette, Aquí adelante. es muy importante para mí decirles, todos los servicios, tanto de las defensorías, las procuradurías sociales, el DIF, son totalmente gratuitos. La orientación es el primer paso, ¿no? Saber a dónde debo acudir. Ahorita yo les pediría, tenemos 3 oficinas en el caso de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en las que ustedes pueden acudir, recibir la orientación, como les decía, gratuita. Es muy importante, señora, en el caso, muchas veces vamos y hablamos por los hijos. En este caso sí es muy importante que su hijo sea el que acuda, que su hijo, si bien lo acompaña, que él sea el que vaya caminando. ¿Por qué? Porque al final del día el que va a pelear ese derecho de custodia va a ser él ante el juez. Claro. ¿No? Entonces eso sí es muy importante referirlo. En el caso del temor, si el servicio es gratuito, se hace un pequeño estudio de gabinete de trabajo social en el que si no ganas más de 13,000 pesos, se te da el servicio gratuito. ¿Cuándo estamos impedidos? Bueno, si ya la pareja está siendo representada por la consejería, los mismos jueces le piden intervención al DIF o a la inversa. A ver, nos están preguntando mucho, otra vez me están diciendo en la producción, si esto también lo pueden hacer en otros estados. La gente nos está llamando y dicen, solo es en la Ciudad de México. ¿Cómo estamos? ¿Cómo podemos defendernos o qué podemos hacer en otros estados? Lo que yo conozco aquí de la Ciudad de México, tenemos a la Consejería Jurídica, que está ahí en Juárez, tenemos al patrocinio jurídico del mismo sistema DIF, y en otros estados funciona, en vez de consejería, todos los estados tienen consejerías o procuradurías sociales. Es nada más cuestión de ubicarlas. Es facilísimo el acceso, te metes, cualquiera tiene en su teléfono, le preguntas a tu gobierno en dónde tengo un abogado gratuito, te aparece, te podría nombrar algunos estados, pero aquí lo fino sería acercarse al tribunal y ahí te dan la información en dónde está la defensoría. Y si no, busca el DIF de tu estado
Y el DIF normalmente en los estados tienen municipios, aquí en la Ciudad de México hay alcaldías, y en los municipios cada DIF tiene su estado y ahí les podrían orientar, si bien no les dan el patrocinio jurídico, para que sepan a dónde acudir para recibirlo. Okay. Lo que es importante es decirles que sí hay opciones en Claro, todos los claro. estados. En todo el país. En todo el país. Sí. No hay un solo estado que no tenga una opción. Es un derecho. Sí Es hay un derecho. requisitos, sí hay limitantes. Es decir, si tú ya empezaste tu proceso con un abogado particular, en algunos casos se analiza de manera puntual porque la gente se siente, ya no se siente en confianza, ya no está a gusto o ya no tiene dinero para pagarlo, y es cuando llegan con nosotros y tal vez el lineamiento mío dice, es que si ya empezó con un particular, bueno, hay que ser humano, hay que analizar caso por caso, o sea, no me impide, si de verdad ya no puede pagar, si está ante toda esta situación, para eso estamos nosotros, para eso somos servidores públicos. Y eso que decía, por ejemplo, la señora tiene 3 niñas, una con autismo, una con epilepsia, y entonces esos casos, la pensión cambia. Los jueces ya escucharon aquí a la juez, totalmente sensibles a las necesidades de aportación, y no se trata de que sea justo, injusto o que se lo merezca, no, es un derecho. Es un derecho de las niñas y de los niños tener lo básico y un poco más de acuerdo a cómo están acostumbrados, y si tienen necesidades especiales es una obligación de los padres. Bien importante. ¿no? Oigan, quiero que escuchemos este testimonio. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Sandra. Sandra, bienvenida. Gracias. Sandra, cuéntame, tú tienes una historia interesante. Tú tenías un matrimonio. Así es. Bueno, yo escuchando aquí a los especialistas, recordé toda mi historia porque, bueno, yo tengo una hija de 21 años ahora. Y bueno, pues yo perdí la patria potestad, perdí la guarda y custodia también. Hubo una demanda de violencia familiar y abandono a la vez. Yo llegué hasta las instancias de amparo, tuve visitas con mi hija en su tiempo, pero a mí me limitaron mucho para tener esas visitas. ¿A ti te acusaron de violencia? Así es, o sea, violencia, abandono. Siento que fue como todo el peso de la ley, ¿no? Porque pues lo perdí todo. En un momento fue muy doloroso cuando yo lo viví, y la verdad es que al escuchar hablar de amor, de humanidad y eso, en mi caso muy particular no hubo nada de eso. En mí no me escucharon, yo no tuve oportunidad de hablar con la juez. A mí cuando me pasaron me dijeron, estaban los del Ministerio Público, estaban los del DIF, y a mí me quitaron a la niña así. O sea, ella se va y no hay que decir nada, ¿no? No te dieron ninguna oportunidad. No. ¿Qué edad tenía tu hija? Ella tenía 9 años, ahorita ya tiene 12 años. ¿Ella quería de quedarse esto. contigo o quería irse con su papá? La verdad es que yo no me enteré qué sucedió porque al inicio metieron a mi hermana y metieron a mi mamá, más bien a mi hermana con mi cuñado, y hablaron ellos con el juez, y cuando salieron entonces separaron a la niña, la alejaron de mí y dijeron, ella se queda con su tía. Y entonces, bueno, pues yo no más nada que hacer tuve, y pues nada. Y entonces cuando escucho aquí que dicen y eso, digo, pues no sé, para mí pues no fue así, es una mentira, ¿no? Porque no hay eso, no, en lo personal yo no lo viví de esa manera. El proceso de haber perdido a mi hija fue muy, muy difícil. Yo sentí odio, sentí coraje, sentí rabia, nunca he ido a terapia. Me fui del estado, de aquí me fui a otro estado a vivir, y bueno, pues ¿No te yo dejaban verla? No me dejaban verla, se la llevaron a Toluca, se la llevaron a Jalapa. Cuando yo perdí la guardia y custodia se la dieron al papá. El papá se hizo responsable un tiempo de ella, pero él no pudo con esa responsabilidad, y lo que pasó fue que, bueno, entonces le quitaron también a él la guardia y custodia y se la dieron a mi mamá. Ahorita, hoy por hoy, yo vivo con la niña. Lamentablemente no tengo dónde vivir. Me fui para Veracruz, entonces allá estuve. Tengo otro hijo, él tiene 17 años, pero bueno, es de otro hombre. Y entonces regresamos para acá, pero yo fui la que me acerqué a ellos. Yo no puedo, yo ya los perdoné. He trabajado mucho, mucho en
en mi sentir hacia mi familia. ¿Ahorita estás viviendo con tu hija y Vi- tu hijo? Vivo con mi hija, con mi hijo, con mi madre, con mi hermana, que fueron las que me demandaron. Vivo con ellas y ¿Y bueno, cómo es la relación con tu hija hoy? es buena la relación, digamos, en lo que cabe. Es difícil porque sí, de repente yo veo como que tiene un poquito de rencor hacia mí, como que está enojada de algo, pero me busca bastante para cualquier cosa. Mami, hago esto, mami, hago el otro, me pide consejos, todo eso. Ok. Muchísimas gracias. De nada, Gracias por venir de a nada. contarnos tu historia. Bueno, una historia difícil que es una entre muchas que vamos a escuchar. Ale, ¿quieres decir algo? Sí, yo al escuchar atentamente el caso de la señora, me brincan muchas cuestiones en el sentido de que fue demandada por el esposo y luego fue demandada por la mamá y luego fue demandada por la hermana. Entonces, con mucho gusto, digo, me gustaría conocer a fondo porque para quitarle la guardia y custodia o la patria potestad a una mamá, se deben colmar extremos, pero de verdad graves. Entonces, ¿Cómo no qué nada tipo de más por cosas, la Ale? palabra, pues la violencia, algún padecimiento psicológico o psiquiátrico, Y se tiene que comprobar. adicciones, claro. Claro. No nada más es que yo diga que alguien es algo o hizo algo, sino debo probarlo. Debo dar algún dato, aunque sea de prueba, o un elemento para suponer fundadamente que eso se ocurrió y llegar de una verdad desconocida a una verdad buscada. Entrelazando y adminiculando todos esos elementos e información que tengo para llegar precisamente a tomar una decisión y a sentir y a emitir un juicio de valor jurídico. Ok, vamos a ver un testimonio y un poquito más adelante seguimos con este caso. Adelante. Duré 12 años de casado, tengo 2 hijos, estoy separado, divorciado. No llegué a lo legal en cuestión de la separación, no hubo necesidad, llegué a un acuerdo mutuo con la mamá de mis hijos, quien solventa los gastos al 100%, y yo, un servidor, pero tengo dudas si en algún futuro la mamá de mis hijos pudiera llegar a meterme alguna demanda en cuestión de pensión alimenticia, porque yo el dinero que le doy es directamente a ella sin la intervención de un juez. Tengo compañeros, gente conocida, familiares, que me dicen que lo arregle, que puede ser en mi contra por no tener cómo comprobar. Yo no sé qué porcentaje me tocaría darle a mis hijos. Tengo compañeros que me comentan que lo que yo aporto de pensión es mucho. Doy 50% o a veces más. La verdad es de que no sé, mi forma de pensar es de que si tuviera más les daba, pero legalmente creo que no se maneja así. Entonces esa es mi duda de que si le doy mucho o le doy poco. Bueno, es otro de los testimonios que estamos viendo y a mí no me gustaría dejar en el tintero que han nombrado algunas veces, sobre todo, Alejandro, tú lo comentaste, ¿cuándo se llega al punto donde ya es penal la situación y por qué iríamos hasta ese extremo? Porque utilizan cualquier cantidad de argucias legales, cualquier cantidad de pretextos para evitar esa obligación. Entonces estás dejando en estado de indefensión a una persona que no es capaz de administrarse por sí misma los alimentos. Y es donde entra aquí el Código Penal, donde penetra voluntariamente en el terreno de lo ilícito y es cuando vienen circunstancias de te llaman, te dicen ven para acá, debes tanto, págalo, porque si no, continuamos con el procedimiento. No es un delito grave, si se ampara lo puede evitar, digamos, la cárcel, pero a cambio de una cosa importantísima, del pago de las pensiones vencidas y la garantía a un futuro de que va a pagar a través de una fianza, prenda o hipoteca. Un billete de depósito pudiera ser también. Entonces, de que hay manera de que se cumpla, se cumpla. Ahora la gente le tiene miedo y dice, ¿cuánto cuesta un divorcio? Un divorcio cuesta tan poquito o tan caro como ellos lo decidan. Porque si se ponen de acuerdo y se flexibilizan para poder estar en un estado de, digamos, amigable composición, o tienen acuerdos, o se acercan a un mediador, que es una persona profesional en el tema, que les va a tomar de la mano y los va a asesorar
para que no sufran a un futuro, te cuesta 5 o 6 mil pesos si lo quieres trabajar con un abogado particular. Pero si estás encaprichado, quieres dañar, quieres desquitarte, quieres vengarte, pues puede ser un juicio tremendamente largo y tremendamente caro. ¿Por qué otras razones sería penal? ¿Cuál fue la pregunta, mi amor? ¿Por qué otras razones sería penal? O sea, porque nos están preguntando, o sea, ¿cuándo se llegaría a ya que alguien tuviera la cárcel? Cuando se coloca en un estado de insolvencia de acreedores alimentarios. Esa situación, si es por pensión alimenticia, también puede ser por abuso, si es que a eso te estás refiriendo, las causas. Las otras causas. ¿Cuáles son otras causas? O sea, otras causas sería el abuso sexual, la violación, la violencia familiar extrema. Aquí, sobre lo que manejaba Alejandro, perdón, en cuanto a esa situación de que es, materia penal como el último reducto que tenemos los humanos para poder entender y cumplir nuestras obligaciones, también he tenido casos en donde es una arma esa situación, porque a cada incumplimiento, como ya saben, el caminito, a lo mejor lo estoy diciendo de una manera muy, muy, muy brutal, en general, las mujeres se van en contra de él. Es un obrero, se rompe un brazo, no puede trabajar. Pues como yo ya logré que él se pusiera al corriente, diera una garantía, pero su capacidad ahorita ya no lo es, tiene que inmediatamente activarse pues la baja de la reducción de la pensión alimenticia, pero el señor obrero o medio trabaja para medio vivir, no puede pagar la pensión. Ahí vamos otra vez ante esa situación y hay veces que no se es tan sensible ante la situación, tenemos que conocer los contextos. Claro. Entonces es un arma como de doble filo. Nos preguntan si una persona se queda sin trabajo, si tiene que seguir pagando, y hay otra persona que nos llama que su pareja está en la cárcel y que no da pensión. Entonces son casos también importantes. Nos los retomamos ahorita regresando. Vamos a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros. El Código Civil para el Distrito Federal nos dice lo siguiente en el capítulo 2 de los alimentos. Artículo 309. Aquella persona que incumpla con lo señalado por un periodo de 90 días se constituirá en deudor alimentario moroso. El juez de lo familiar ordenará al registro civil su inscripción en el registro de deudores alimentarios morosos, proporcionando al registro los datos de identificación del deudor alimentario. Continuamos, nos queda un bloque todavía para que usted nos haga llegar sus dudas, no se pierda todo lo que estamos hablando, tan interesante el día de hoy. Y les tenemos un anuncio el próximo sábado, a partir de este próximo sábado 24 de agosto, se va a transmitir el programa Vida Digital de Diálogos Fin de Semana a través de Radio IPN. Esto es una muy buena noticia, ahí van a poder ustedes escuchar todo lo que además de ver en redes sociales, de ver en televisión, se añade un nuevo medio que es la radio tan importante para muchos y sobre todo de la radio en casa del Instituto Politécnico Nacional. La frecuencia, recuérdenla, es 95.7 de FM y lo pueden sintonizar de 8 a 9 de la mañana. No se lo pierdan, ahí va a estarse transmitiendo, por supuesto, además de todo lo que se hace en televisión y en redes sociales. Y ahora, como todos los martes, vamos a pasar a un segmento en donde le mostramos fotografías o imágenes de personas que desafortunadamente han desaparecido y que sus familiares, sus seres queridos están buscando. Usted nos puede ayudar, si tiene información, comuníquese a los teléfonos que van a ver en sus pantallas. La primera imagen es la de Waldo Plaza Gómez, quien se extravió o desapareció en calle Anatli, Manzana 21, lote 21, en la colonia Tlatelolco, Chimalhuacán, en el Estado de México. Waldo está desaparecido desde el 13 de septiembre de 2017. Siguiente imagen, Isabel Andrea Nila Hernández, quien se extravió en calle 20 de noviembre, número 19, en la colonia Santa Cruz Texcoco, en la ciudad Izúcar de Matamoros, Puebla. Esto es reciente, el 29 de julio de este año 2019. Le repito su nombre, Isabel Andrea Nila Hernández. Siguiente imagen es la de Aquetzali Geraldine Montes García, quien se extravió en calle Chilpancingo, Manzana 9, lote 11, en la unidad Villas de San Martín del municipio de Chalco, en el Estado de México. Aquetzali fue vista por última vez el 25 de junio de este 2019. Siguiente imagen es de Jesús García Segura, quien se extravió en Colonia Venta del Astillero, en el municipio de Zapopan, en Jalisco, y fue visto por última vez el 3 de agosto del 2017. Repito su nombre, Jesús García Segura.
La última fotografía del día de hoy, pedimos su ayuda para localizar a Maximiliano Benázar y Natalie Benázar López, quienes se extraviaron en la colonia San Juan Estrella de la alcaldía Iztapalapa el reciente 14 de agosto. Ahí está nuevamente el nombre, Maximiliano Benázar y Natalie Benázar López. Muchísimas gracias por su atención. Vamos a ver un resumen de lo que se ha dicho tan interesante el día de hoy. Siempre se trata de comenzar por el principio, a través de una mediación. Acudes a la Defensoría de Oficio, a la Procuraduría Social de tu estado, al sistema DIF. En todos los sistemas DIF existen representantes legales que trabajan en coadyuvancia o asistencia de las niñas, niños y adolescentes. Determinamos primero la vivienda, el tipo de capacidad económica que tienen, cuáles son, si mamá trabaja, papá trabaja, todas las circunstancias que lo envuelven. Ante la diferencia de opiniones, quién va a tener la guardia y custodia, es un juez el que tiene que decidir, un juez de lo familiar. ¿A quién se la va a dar el juez? Uno de los derechos del menor es ser escuchado. El juez pide que le traigan al niño y lo escucha. Los niños piden cosas de las que tal vez no sean capaces de comprender su alcance. Como adultos nosotros tenemos que estar obligados a escuchar exactamente qué es lo que ellos necesitan, cuál es su entorno, en dónde estaban, cómo están, para poder determinar qué es lo mejor en torno a su interés superior. Pero siempre preponderantemente valorando el interés superior del menor. No nos ponemos de acuerdo, tiene que venir un tercero como autoridad, que es el juez, y determinar, y para determinar tiene que utilizar el ejercicio del derecho del niño a ser escuchado. A las personas que están separadas, que tienen que acudir ante las autoridades judiciales para solicitar que haya un decreto de guarda y custodia. Siempre están las oficinas del DIF estatal y cada tribunal estatal tiene una oficina donde brinda defensorías gratuitas para las personas que no tienen los recursos. Bueno, pues como ven, el programa ha estado muy interesante y siempre se van a quedar dudas en el aire. Prometemos más adelante hacer otro programa sobre el mismo tema para ampliar la información. Quiero que me acompañes a ver la siguiente guía para padres y madres justamente sobre el divorcio. En la guía para padres y madres en situación de separación y divorcio, escrita por Nerea Rubio, Gerardo Villar y Miquel Aval Ciorda, nos proponen seguir 3 reglas fundamentales previas al divorcio. 1. Entender que los hijos no se divorcian de sus padres. El divorcio es una cuestión de adultos y como tal, son ellos quienes deben de organizar las relaciones familiares. 2. No es labor de los padres descalificarse mutuamente delante de los hijos y las hijas. Es importante para la autoestima del hijo saber que tanto su padre como su madre siguen siendo personas con dignidad e integridad. 3. Los hermanos y las hermanas tienen derecho a seguir viviendo juntos, por lo que lo ideal es mantener la unidad y la rutina con los hijos, por lo menos hasta la adolescencia, que es en donde los hijos pueden optar por irse a vivir con alguno de los padres. Bueno, toda esta información es importante para todos y para ir aclarando. Sandy, tienes muy buenas preguntas. Ay, que nos sí, están ya haciendo. creo que hasta me está doliendo la cabeza porque son demasiadas y de verdad, ojalá se hayan quedado la mayor parte respondidas o se acerquen a los especialistas posteriormente. Están todas las dudas, los datos ahí en nuestras redes. Nos dice una mujer: tengo una hija que tuvo 2 niñas con un joven. Él está en la cárcel, pero ya no le quiere pasar pensión para las niñas. Los abogados le dijeron que no se puede hacer nada. Y pregunta si esto es correcto. A ver, Martín, ¿esa puedes contestarla? Sí, claro. Vamos que sí. pimponeándonos. Sale. A ver, Y en primer lugar, breve para que nos dé tiempo de... Muy breve. Jurídicamente es... no se puede dejar de pagar la pensión alimenticia. Es decir, es un derecho imprescriptible y que no se puede dejar de pagar. El hecho de que el señor esté privado de su libertad no lo desobliga, por decirlo así. Tiene que cumplir con la obligación. ¿Cómo la puede pagar? Y los únicos medios que tenemos, que son bastantes, pues son legales. Hay que solicitarle al juez que le requiera al señor. Aquí, como lo comentábamos, extracámaras, pues hasta dónde más lo puedes mandar si ya está privado de su libertad. Pero tiene que seguirse haciendo esa labor ¿Podría llegar de esa requerirle de responsabilidad pensión. a algún familiar que lo tuviera Y que a pagar? falta o imposibilidad de él, por supuesto, y hay un orden de prelación. ¿Qué significa esto? Que en primer lugar será a los abuelos paternos. Si los abuelos paternos no tienen tampoco la posibilidad, entonces a los hermanos del papá, es decir, a los tíos del
de los menores. Y lo mismo sucedería en el caso de, hay otra pregunta, perdió el trabajo, está desempleado el padre y dejó de dar pensión por el periodo que está viviendo. Es el mismo tema. No puedes dejar de pagar pensión. Una vez decretada judicialmente, por eso se dijo al principio, tienes que ir con el juez, pedir tu guardia y custodia, pedir tu pensión alimenticia, porque teniendo el decreto lo puedes hacer valer de diferentes maneras. Ok. Hay otro tema que no hemos tocado, que nos dará tiempo rapidísimo de mencionar sobre las visitas. Aquí hay un testimonio anónimo que dice: el papá cumple con la pensión, pero la mamá no cumple con el régimen de visita. Ella se esconde y no abre la puerta. ¿Qué hacer en este caso? Incluso hay multas por parte de un juez y dice que nos están llamando desde Cuautitlán. A ver. Decimos que la pensión alimenticia y el régimen de visitas y convivencias son dos derechos fundamentales, pero también les digo yo que son como el dúo maléfico. Es correcto. Si no me das una pensión alimenticia que satisfaga mis necesidades, mamá, yo me voy a un lado. El régimen, como que están supeditadas y los niños ahí entran como verdadero botín. Entonces tenemos que estar... se desespera mucho las mujeres o los hombres ver nuestra lentitud cuando ven que la mamá, puede ser mamá o papá, porque son exactamente igual la misma situación. Voy a poner al papá, no le permite las visitas a la mamá, ya va una multa. Pero si me brinco al arresto, en materia federal se va y no he aplicado todas las medidas, entonces me regresan. Y son como 6 meses. Por eso es la desesperación. Ese dúo maléfico crea muchas circunstancias y los niños van entre los pies. Pero los medios existen, los medios hay y uno tiene que ir paso por paso. Multas, arresto, de nosotros hasta 18 horas, sigue el desacato. En caso de que el desacato se cumpla, se lleve a cabo ya como delito, entonces ya tenemos más elementos hasta para recuperar al niño, tomarlo y ante las circunstancias. Ok, a ver, un poco en la voz de las mamás y los papás que están allá afuera dicen, a ver, yo estoy dejando que lo veas, ¿no? Pero tú me estás dando la mitad de lo que te dijeron. Entonces lo ves la mitad de lo que quedamos. Así lo compensa. Así lo compensa. Claro. Pero eso Claro. no es legalmente... estoy preguntando. Ni humano. No es ni humano ni nada. Pero eso es lo que nos van a decir muchas mamás. Es lo que sucede. Entonces, pero que los dos están cometiendo un error. Los dos están incumpliendo. Y afectan a los niños. Y afectan a los niños, que sí es cierto, Lisette nos está pidiendo, por favor, los niños, o sea, los que están en medio son los niños. Ellos, ¿qué culpa tienen de no poder estar con los dos papás que aman? Porque lo que estamos hablando es del tiempo que conviven con ellos. Y recuerden que lo que significa para ti, tu expareja, no es lo mismo que significa para tus hijos. Para él es su papá o su mamá. Así es. ¿No? A ver, Sandy, otra. Acá nos preguntan, mi hija tiene 10 años de casada, hace 8 años que su marido se fue dejándola con 4 hijos, no da pensión, no convive con los niños, al parecer ya tiene otra familia con otro hijo y no podemos localizarlo, no sabemos dónde vive o dónde trabaja. ¿Qué podemos hacer al respecto? Hay maneras, cuando acuden a las defensorías, a los DIF, realmente a veces es tardado porque no depende del todo de nosotros. Pero sí hay maneras, giras oficios al INE, giras oficios al registro civil, giras oficios a quien expide las licencias. ¿Pero quién gira oficios? El juez está facultado para ordenar que se giren estos oficios una vez que nosotros como abogados nos apersonamos y decimos, a ver, necesitamos localizar a esta persona porque tiene un adeudo pendiente, tiene la manutención de 4 hijos. Oye, a ver, porque te voy a decir, lo que ¿no? nos han dicho, y creo no equivocarme, Sandy lo va a encontrar por ahí, nos dicen muchas veces, es que cuando yo acudo a las instituciones me dicen, pues no podemos hacer nada si usted no sabe dónde vive, nosotros cómo vamos a saber. Ahí va. A ver, es un hecho que sí se necesita reformar y agilizar estos procedimientos y que ya existe la justicia oral que ha agilizado y que ha procurado que estos procedimientos sean más rápidos. Pero también existe la forma, yo me voy al tema punitivo, al tema penal, porque me desespera mucho y me indigna enormemente este tipo de situaciones. Claro. Que dejas al garete a tus hijos, a la sangre de tu sangre, y no sabes qué está pasando con ellos. Si tienen que mendigar, o tienen que lavar un carro, o tienen que hacer diferentes cosas para poder comer. Y es ahí donde este derecho humano está siendo atropellado
por quien debería estarlo cuidando. Exacto. Sí los puedes notificar a través de los edictos y ahora con las redes sociales es bien sencillo. Con la ayuda que ustedes están dando en la Asociación Nacional de Niños Robados y Desaparecidos, cuya presidenta es gran amiga de su... Yo pertenecí con Elenita Solís. Haces una investigación, lo pasas en la televisión o en las redes sociales y te lo localizan en 3 segundos. Ahora, sí se pueden girar oficios, se le solicita al juez, al INE, al SAT, al Telégrafos, a Correos, a la Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Movilidad. Tiene que tener una licencia, algo. Pero esto no lo sabe la gente. Y qué bueno que nos prestan su voz para informarlas. O sea, ya la impunidad, de verdad. En estos temas, en estos casos, los niños qué culpa tienen. Exacto. Y sí se pueden hacer cumplir, ¿cómo que no? Y por eso me traje el Código Penal. Porque me dice su señoría, me dice la juez, dice, ¿usted es abogado penalista? Digo, sí. No tanto porque yo crea más en la justicia que represora. Pero llega un momento en que, oye, tú dices, oye, platiquen, hablen, concientícense, aplican las técnicas de todas las que gustes y mandes. Y de todas maneras se quieren vengar uno del otro. Y se extrapola todo ese amor que hubo. Quien dijo que del odio al amor hay un paso se equivocó. Hay 1 milímetro. Sí, no sabes cómo. No, te lo hay creemos. Un día de diferencia, dicen algunos también. ¿Hay un qué? Un día de diferencia. Sí, es cierto. No, y los tienes que pagan, razón. los platos rotos son los niños. Ale, y aparte, bueno, este programa finalmente sí, lo que nosotros estamos buscando es el apoyo a los niños. Y sí es cierto que no es lo mejor, pero sí se tiene que llegar hasta ese punto. Para que los niños estén protegidos, pues que se llegue. Que se cumpla. Porque sí, los señor. otros dos son adultos. Claro. ¿No? Son adultos. Y entonces a los que hay que proteger son a los menores de edad. Sandy, Yo siempre estoy por la paz. Tú Viva siempre la paz. estás por la paz. Es decir, siempre los seres humanos tenemos tanta capacidad y dentro de esas capacidades está el perdonar, el olvidar, pero tenemos que trabajar con ello. Cuando alguna persona, mujer principalmente, llega y me dice, licenciado, yo quiero que lo meta a la cárcel. A ver, vamos a platicar tu tema, pero como conclusión, después, ¿cómo le dices a tu hijo, cómo le explicas que metiste a tu papá a la cárcel? Depende del caso, ¿no, Martín? No importa, pero es un cuestionamiento válido para que la persona reflexione porque hay otros caminos. Y si bien hay que llegar hasta allá, pues hay que hacerlo, ¿no? Y hay memes al respecto y demás. O sea, cuando tienes que hacer algo... O sea, yo soy muy pacifista, pero no soy únicamente mediador. Yo soy abogado litigante. Claro. Entonces, lo que cuando pasa tienes es que pelear, peleas, pero evitas... Claro, mira, perdón que sea la abogada del diablo yo aquí en medio de este programa, bien. Pero te voy a decir una cosa, ¿qué pasa cuando mi hija me dice, mamá, no me defendiste y abusó de mí? Claro. Sexualmente. Hay cuestiones y tú me estás diciendo, ay, perdónalo. No me confundas, no por eso. Y que no se confunda el público. No. A ver. Estamos hablando de temas de pensión alimenticia y guardia y custodia. Hay actos cometidos por los seres humanos, independientemente de que sea el padre, la madre, el vecino, lo que sea. Claro que es más atroz cuando es un familiar y curiosamente resulta más atroz porque la mayoría de los casos de violación, curiosamente, son cometidos por personas allegadas y que tienen la obligación de proteger. No, yo no estoy protegiendo. Tú estás siendo estrictamente sobre pensión alimenticia y sobre divorcio. Okay. Y hay actos punitivos, la comisión de delitos que no pueden ser perdonados. Claro. Por eso está la clasificación de graves y no graves. Pero déjame dar un tip así rapidísimo para nuestros amigos de la televisión que de repente tienen miedo. Pensión alimenticia, no tienen recursos, Ciudad de México, estados tendrían que averiguar. Ciudad de México, no tienen recursos, vayan nada más con el acta de matrimonio y el acta de nacimiento de los hijos y los datos de dónde trabaja el señor. Se llama por comparecencia, se presentan en la oficialía de partes, les van a hacer un formatito, los remiten a un juez, ese mismo día salen con un decreto de pensión alimenticia. Es práctico, no le tengan miedo a los juzgados. ¿Qué pasa en caso de concubinato? Igual, porque si van a pedir la pensión alimenticia para los menores habidos en el concubinato. Si es para la concubina, tiene igual derecho, pero tiene que registrar su concubinato. Ahora ya se pide el registro del concubinato. Ok, adelante, Santi. A ver, nos dicen, yo tuve que dejar... Ay, no, ya se me perdió. Acá. No. Son tantos, cualquiera. Sí, espérame.
Es que dice que la esposa de su hijo se quedó con los hijos, sale a trabajar, los deja solos. Es una abuelita. Hay abuelitas Claro. así que quisieran Muy preocupadas, involucrarse ¿no? en la Ajá. educación de sus hijos. En el caso de que la mamá salga a trabajar, los deja solos, no cumple con sus obligaciones ni responsabilidad con los hijos. Sin embargo, no deja que la abuelita paterna ni el papá los visite, ni tampoco tiene la guarda y custodia. Se puede pelear ahí. Se podría, pero hay que verlo. Es decir, la necesidad que tiene ella de salir a trabajar es un tema, el por qué trae el conflicto que no permite el cuidado de los abuelos, en este caso a los paternos, pero sí que se haga un reporte, porque también se advierte un posible riesgo dejando solos a los niños en una casa encerrados. Claro. Y Se a veces tiene es que como hacer dice Alejandro, reportes. puro enojo en todos lados. Sí. ¿No? Y entonces los abuelos quieren verlo y a veces por venganza no lo Sí, dejas, y ¿no? no irnos a los extremos, pero sí aquí hay un factor de riesgo, se tiene que hacer una visita y obviamente velar por lo que es mejor para los niños, ¿no? Otro caso, el papá de mi hijo, al enterarse que estaba embarazada, decidió romper toda relación conmigo. Dice, el dinero que estaba dispuesto a dar era para que no tuviera el embarazo. Dice, él aún vive con su madre. De todas formas, ella continuó, tuvo al hijo. Y dice que, bueno, actualmente no se quiere hacer cargo del bebé, del niño que ya ha nacido, y que si aún así se puede pedir la pensión. Sí, definitivamente. Tendría que iniciar un juicio en un juzgado oral de familia, el reconocimiento e investigación de paternidad. Dentro de las prestaciones o subsidiariamente viene lo relativo a la pensión alimenticia, viene por default. Otra pregunta que nos están haciendo también es, si se pierde la patria potestad, ¿tengo todavía la obligación de cumplir con la pensión alimenticia? Se pierden aunque ya no pueda ver a mis hijos. Se pierden los derechos, pero no las obligaciones. Claro, no se crean que por el hecho de perder la patria potestad o la guardia y se la custodia, liberaron. ya se liberaron. No, Qué importante. subsiste la Y obligación. otro punto bien importante que tiene que ver con este embarazo y después nacimiento de un bebé es cuando decides registrar a tu hijo. En otro programa tuvimos algunas mujeres que decidieron registrarlos como madres solteras, pero después se enfrentaban a este problema de que no podían exigir la pensión. Entonces, también importante ¿Qué hacer en esos casos? que piensen bien qué hacer. Igual, La vas a la misma. consejería, vas al DIF, inicias todo tu proceso, haces tu escrito, solicitas ahora sí ante el juez para que se ordenen las diligencias necesarias. Si en este caso el padre no quiso hacerse cargo sabiendo que era, pues va a ser un poquito complicado que lo obligues a generar o a ofrecer su ADN para decir si es mi hijo, ¿no? Pero sí se obliga, sí se acredita y se registra y posteriormente se inicia la obligación. Y si se niega, se presume que sí es el padre. Gracias. Sí, porque ya nos habían dicho eso, que si se niega, entonces Se inmediatamente presume. eres el Es un procedimiento papá. realmente complejo. Hay que hacer, es complejo, pero hay que hacerlo. Sí, o sea, y lo tardado Muy aquí rápido. que es, bueno, muchas veces los laboratorios están saturados, tanto el del tribunal como el de la PGJ, que obviamente se usa para otros casos, la Procuraduría General de Justicia, pero hay particulares y tienen ciertos costos, ¿no? O sea, siempre hay la manera de buscar el cómo sí. Claro, por supuesto. Eso es como muy, muy importante saber. Ahora, si el padre o la madre no paga la pensión y se le demanda de manera penal, ¿llega a la cárcel? Mira, no es un delito grave. Lo que busca la ley aquí es que se pague. La última ratio, la última finalidad es meterlo a la cárcel. Tan es así que con un amparo puede enfrentar no meterse, están en privado de su libertad. Pero sí para que pueda librar él algún problema posterior en esa situación, tiene que pagar la pensión alimenticia que adeuda y la futura durante por lo menos un año. También existen otras sanciones colaterales, como es el Registro Nacional de Deudores Alimentarios. ¿Y sí está funcionando? No nacional, perdón, ahí sí. Sí, no, es algo que va cambiando Anden, les poco a fue poco. una pregunta. Tenemos 1.30 a ver, dinos, ¿no funciona? En la Ciudad de México está muy avanzado, la Ciudad de México hasta te emite constancias, pero así que tú digas que esté conectado, ¿a dónde voy que esté conectado? La realidad no, tenemos esa Si estás licencia en esa y lista, creo ¿qué que pasa? vamos a eso.
pues te emiten una constancia, puedes ser sujeto a retenciones, ya te están probando otro tipo de situaciones. No te puedes casar, O no, por ejemplo. y la otra tampoco, no puedes contratar un crédito hipotecario, no puedes llevar ninguna Es como estar en una especie diligencia de buró de buró de crédito. Digamos, sí. Exacto. O sea, estás en el buró Estás estás fichado porque no pagas la pensión Pero alimenticia y te lo portas que mal como papá o mamá. Lo que decía ella de las conexiones es lo que nos falta, que todos estemos Se va a en otro red estado y lo hace. para que no haya esa situación. Entonces, ¿no? o sea, sí, y ahorita, perdón, voy a retomar un poco lo de mi compañero Alejandro, cuando decía, si bien es cierto, la materia penal tiene una razón, o sea, castigar o sancionar con cárcel a quien comete un delito. Si está en el Código Penal, es un delito. Tratemos de arreglar dentro de lo que es la materia familiar y solamente la familiar en ese ámbito, y lo digo con mucho respeto. Utilizar o simular actos ante una institución que está dedicada a castigar delitos te puede distraer cuando ellos tienen que hacer la investigación de otros temas, realmente ocupándonos en algo que hasta los mismos jueces nos pueden ayudar. Oigan, Yo eso ya apelo se mucho. acabó el programa. Les agradezco muchísimo a los cuatro, de veras, por haber venido. Gracias a ti, que siempre estás del otro lado de la pantalla. Gracias, mi Sandy. Gracias, ya nos vamos.